Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de Bertoldo.es con condensadores y bobinas, estado estacionario. Recordamos que un condensador y una bobina tienen como dos, cuando cambia el estado, o sea, cuando se conecta o se desconecta, tenemos cuando dos estados estacionario o estable y transitorio. Estable, steady state en inglés. Cuando ya ha llegado a un cierto momento, el condensador ya está cargado, la bobina deja de pasar, y transitorio es justo cuando cambiamos, conectamos o desconectamos algo, entonces hay cambios en el condensador y en la bobina. Vamos a hacer en este caso solo estado estacionario y un estado estable. Entonces sabemos que en estado estable significa que pasa un cierto tiempo, ya en estado estable o estacionario. El condensador corta la corriente continua, se convierte en un interruptor abierto, mientras que la bobina ya deja pasar la corriente normal y se convierte en un cortocircuito. Entonces vamos a estudiar este circuito, qué pasa en los voltajes en los condensadores, condensador 1, condensador 2 y condensador 3 de 1 faradio, 2 faradios, 3 faradios, con estas polaridades y estas resistencias y estas bobinas. Entonces vamos a ver en estado estacionario, cogemos este de aquí y entonces esto nos quedará un cortocircuito. O sea, el condensador se carga totalmente, ya deja pasar corriente, por lo tanto aquí dejará pasar corriente, eso sí, habrá un voltaje entre los sistemas del condensador. Aquí lo mismo, aquí habrá un voltaje entre los sistemas del condensador, hemos puesto verde, voltaje condensador 2, y este de aquí hay otro cortocircuito, no, se abre el circuito, deja de pasar corriente y aquí tenemos un voltaje aquí en este condensador. Y el que se convierte en cortocircuito son las bobinas. Las bobinas ya, pasado un rato, pues solo en el momento en que conectamos, desconectamos o desconectamos el circuito, se comportan de un modo diferente. Entonces tengo este circuito y me pregunta cuál es el voltaje en estos condensadores. Al cabo ya todo el dato de funcionamiento en estado estable. Entonces vamos a ver la corriente. Pues 10 voltios, 100 voltios pueden venir por aquí, esto está abierto, por aquí no pasa, pueden ir por aquí, pueden ir por aquí y pueden ir por aquí. Aquí hay un paso de corriente. Por aquí vemos que vuelve a estar un condensador, el condensador corta la corriente continua cuando está cargado, por lo tanto aquí no pasa corriente. Entonces ya podemos calcular cuál será VC1. Pues VC1, voltaje del condensador 1 es el voltaje que hay aquí menos el voltaje que hay aquí. Si esto es el polo negativo, ponemos esto es referencia a 0 voltios. Por lo tanto, aquí tendré 0 voltios, aquí tendré 0 voltios, aquí tendré 0 voltios. ¿Cuál es el voltaje en este punto? Bueno, aquí tenemos una corriente que atraviesa una resistencia de 10 y una de 40. Esto es un divisor de tensión. Voltaje en el punto intermedio será el voltaje total, 100, por resistencia de abajo, que es 40, dividido entre la suma de las dos, 40 y 50. 100 entre 52 por 40, aquí tendré 80 voltios. VC1, pues VC1 será 80 voltios. VC1, voltaje en el más menos en el menos, esto es 0 y aquí tengo 80 voltios, pues VC1, voltaje que en el condensador, si pongo las puntas del multímetro aquí, positivo y negativo, me dará 80 voltios. Ya tenemos aquí esto, vamos a poner solo ya directamente el 80 voltios que tengo aquí. Voltaje que tengo aquí, pues el mismo, esto es un cable, aquí tengo 80 voltios. Entonces ya sé que VC2 es el voltaje aquí menos el voltaje aquí. ¿Cuál es el voltaje aquí? Aquí también sé que el voltaje es 0, pero me falta el voltaje aquí, que no será el mismo aquí que aquí, porque aquí, bueno, sí, porque a través de aquí no pasa corriente. La corriente de este punto a este punto no pasa. Al no pasar corriente, en rojo, al no haber corriente, significa que la caída de voltaje aquí es 0, o sea que el voltaje aquí será el mismo que el voltaje aquí. Vamos ahora a calcular entonces cuál es el voltaje en este punto. Tenemos aquí dos condensadores, un poco de teoría de condensadores. Los condensadores están en serie.
cuando dos condensadores estén en serie tienen la misma carga. Dos condensadores en serie tienen la misma carga. Capacidad de un condensador es la carga partido por el voltaje. Y aquí podemos despojar la carga, será la capacidad por el voltaje. Hemos dicho que los dos tienen la misma carga. Este de aquí que daremos Q2 y este aquí tiene la carga Q3. Si tienen la misma carga, tengo que Q2 será igual a Q3. La carga es la misma. ¿Qué es la carga? Capacidad por voltaje. O sea, la capacidad de este, que es 2 faradios, por el voltaje C2, tiene que ser igual a 3, que es la capacidad de este condensador por el voltaje C3. Voltaje del condensador 3. Si nos fijamos, he dicho que Q2 es igual a Q3, lo voy a poner aquí encima. Q2 es capacidad 2 por voltaje 2 y Q3 es capacidad del 3 por voltaje del 3. Si este es capacidad del 2 es 2, 2V2 y este es 3V3 son iguales, significa que el que tiene más capacidad tiene menos voltaje. O sea, si la capacidad aumenta, el voltaje disminuye. Vamos a comprobar aquí que este que tiene 3 faradios tiene más capacidad, el voltaje entre los extremos será menor. Bien, entonces ya tenemos una relación. 2 faradios igual VC2 por 3 VC3. ¿Qué necesitamos? Pero para resolver esto necesito otra. Tengo 80 voltios aquí y 0 voltios aquí. Caída de voltaje aquí es 0. Entonces aquí podemos dibujar. Aquí tengo VC2, voltaje aquí, 0 y VC3, voltaje en el condensador 3, de más a menos. Y sé que 80 es el voltaje total. Vamos a ponerlo, a ver si subo un poco todo para que me quepa. La otra cosa que tengo es 80, que es el voltaje total. 80 voltaje total tiene que ser igual a VC2 más VC1. Pongo aquí esto, 80 igual a VC2 más VC1. Ahora tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Puedo despejar, por ejemplo, VC2 y será 3 medios, el 2 faradios, la F la quito, de VC3. No, VC2 y esto es VC. Bueno, y aquí VC2 más VC3, esto es VC3. Voltaje del capacitor 3. Y ahora sustituyo este valor VC2 y me queda VC2, 3 medios de VC3 más VC3. Y un número común 2, 2 más 3, 5 medios de VC3. Y de aquí despejo VC3, el 2 pasa multiplicando, 80 por 2, 160 entre 5. 160 entre 5. Y esto me da 32 voltios. VCT, 32 voltios. Si uno es 32 y lo que es VC3, este es 32. De aquí despejo VC2 y VC2 me dará 80 menos 32. 80 menos 32 da 48. Ya tengo aquí voltaje 48 voltios y 32 voltios. Vamos a ponerlos aquí. El voltaje aquí es 48 voltios. Si hay 80 y con 48, ¿cuánto me quedan aquí? 80 menos 48 igual a 32. Vale, correcto, que es el voltaje que luego hay aquí. Aquí tendré un voltaje de 32 voltios. Respecto de tierra, que es el que hay aquí. Y de aquí 80 a 32 caen los 48 voltios, estos de aquí. VC2 es igual a 48 voltios. Comprobamos que este condensador que tiene menos capacidad tiene más voltaje. 2 por 48 igual a este de aquí, que es 3 por 32. 2 por 8, 16, 2 por 4, 8, 1, 9, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. Efectivamente tienen la misma carga. Y con esto hemos calculado los voltajes a través de los condensadores en este circuito en estado permanente.